Bien, buenas noches. De antemano quiero agradecer a cada uno de ustedes por la acogida y por la buena voluntad que ustedes se han dado el tiempo de poder asistir a esta pequeña capacitación en donde ustedes como jóvenes y jovencitas van a poder adquirir un poco de conocimiento si no sabían, y de ser el caso que ustedes tenían conocimiento, pues poder reforzarlo, por decirlo así. Entonces, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Cristian Santiago Ortiz Ortiz. Soy estudiante de la Universidad Particular de Loja, de la carrera de Derecho. Si la presente actividad tiene como formación profesional en la asignatura que se llama Practicum 2 de prácticas preprofesionales, ya para poder ya obtener el título de abogado. Sí, entonces es una actividad de vinculación con la colectividad, sí, de la carrera de Derecho. Eh, Como parámetros generales, nada más pedirles de favor de que si es que necesitan alguna consulta o algo, que se lo puedan escribir a través del chat, o a su vez pueden activar el audio y poderlas solventar sus inquietudes. Pese a que a la última parte de la exposición vamos a tener un preámbulo de preguntas. Eh, También quisiera indicarles que por favor nos ayuden, ¿no? En el tema de la participación. Vamos a topar algunos temas importantes en cuanto a normativas legales, ¿no? Entonces, les voy a pedir de favor que me puedan ayudar leyendo, y sobre eso iremos tratando este tema de la actividad. Sí, entonces voy a empezar con la capacitación. Sí, entonces aquí nos habla sobre, déjame un ratito que me está estorbando esto de acá. Ya, ahí le voy a ir moviendo mientras vamos participando. El tema que vamos a tratar el día de hoy se refiere a un punto muy importante, que es sobre los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria. Sí, ese es un tema muy importante en el cual cada uno de nosotros eh, debemos saber en su momento, cuando tengamos alguna vulneración de derecho, poder saber cuáles son en sí las leyes, las normas que nos protegen, o a dónde nosotros podemos acudir en momento de que no se nos cumplan los derechos que se tienen los jóvenes, ¿no? Entonces, para empezar con este tema muy importante, quiero empezar con algunas definiciones. Sí, entonces vamos a pedirle al compañero Jairo León que nos pueda ayudar en la lectura. ¿Qué son los derechos? Vamos a empezar con esa definición, ¿ya? Buenas noches. ¿Qué son los derechos? Son esenciales a todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, residencia, sexo, raza, color, etnia, religión, lengua o cualquier otra condición. Listo, señor Jairo León. Bien, gracias. Lo que nos dice aquí los derechos que nosotros tenemos como seres humanos, ¿sí? No nos distingue de nacionalidad, etnia, raza, o algo por el estilo, ¿no? Sino absolutamente todos, desde que nacemos, absolutamente nosotros somos acreedores de los derechos, y en ese caso, cuando sea el derecho a nacer, el derecho a tener unos padres, a desarrollarnos en una familia, a tener buenas condiciones de vida, ¿no? Por eso es lo que ustedes, a través del Ministerio de Inclusión Económica, pues, cuando de pronto hay algún niño en vulnerabilidad, también pues son recogidos a través de estos ministerios. Y mucho más aún cuando ya llegan a la edad de jóvenes, también están preocupados de esta situación. Sin embargo, podemos aclarar que
este ministerio o también a través de las autoridades principales, que sería el presidente de la República, y en los cantones, pues las primeras autoridades que son los alcaldes, a veces no se abastecen de poder dar cumplimiento a todas estas normas debido a que existe demasiada demanda, por así decirlo. Sí. Vamos a continuar con la lectura. Voy a leerles yo. ¿Quiénes son los jóvenes? Sí. No existe una definición internacional universal aceptada del grupo de edad que comprende el concepto de juventud. Sin embargo, para fines estadísticos, las Naciones Unidas ha identificado, ¿no?, a los jóvenes entre 15 y 24 años. ¿Cuál fue la finalidad de identificar a este grupo, ¿no? Desde 15 a 24 años, desde el lapso en donde estas personas se encuentran ya cambiando su niñez a la adolescencia, y de la adolescencia también están pasando a su madurez. Por eso es lo que fueron tomados estos rangos de edad. Sí, vamos a pedir a Génesis Pazmiño que por favor nos ayude leyendo el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, en el cual define al grupo prioritario. Ya, por favor. Artículo 35. Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan en enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situaciones de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado presentará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Muchas gracias por la participación. Como es bien claro, el artículo 35, ¿no?, da una protección. Bueno, les comento un poquito antes de la reforma de la Constitución en el 2008. No se tenía contemplado a este grupo prioritario, ¿sí? Los jóvenes lamentablemente eran olvidados, ¿sí? Hoy en día pues ya tenemos, ya reza en la Constitución, en la Carta Magna que rige todas las leyes y normas de la República, y ha contemplado este derecho principal, que es como nos acababa de leer Génesis Pazmiño, ¿sí? Son las personas adolescentes, niños y niñas que están ya dentro de este grupo de atención prioritaria. Posteriormente, claro, están las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, que ellos ya hace tiempo atrás, a través de las diversas convenciones fuera del país, pues ya se establecieron su atención. Entonces, para que ustedes conozcan y en algún momento pues, puedan hacer énfasis que ustedes están dentro de ese grupo prioritario y que consta en la Carta Magna en su artículo número 35. Sí, vamos a continuar con la siguiente norma, ¿no? En la misma Constitución de la República, en su artículo 39, nos habla lo siguiente. Nos dice que los derechos de las y los jóvenes promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas públicas y de programas que se van a desarrollar a través de como les decía al inicio, a través de la primera autoridad, que en este caso sería el presidente de la República del Ecuador, y también con las diferentes asignaciones y responsabilidades que tienen los GAS autónomos, ¿sí? Entonces, a través de ellos nos dice que el Estado reconocerá, dice, a los jóvenes y jovencitas, ¿no?, como actores estratégicos en el desarrollo del país. El Estado dice que va a garantizar la educación, la salud, la vivienda, la recreación, el deporte, el tiempo libre, la libertad de expresión y también parte de ello la asociación, ¿sí? Dice que algo fundamental va a incorporar a ello el trabajo en condiciones justas y dignas. ¿Por qué incluye esto? Porque hemos tenido
estadísticas muy altas en cuanto a, a que les hacen trabajar a los menores de edad, a los jovencitos, ¿sí? Les hacen trabajar y no les pagan un salario justo. Abusan de de esta no protección que había antes y los dueños de los locales, yo, bueno, he tenido experiencia en lo que es, en lo que es mecánicas, lavadoras de autos, principalmente en esos lugares en donde como estaba desprotegido el joven, le hacían trabajar y en vez de pagarle un salario justo, únicamente les pagaban unos 10, $20 a la semana, lo que ocasionaba que por necesidad de ellos, pues tenían que seguir laborando, ¿no? Pero hoy en día, incluso si un joven quiere ir a aprender, o como se dice, quiere ir de oficial, ¿sí? Entonces, esta persona tiene que pagarle el sueldo básico, ¿sí? Entonces, de esta manera ya la Constitución garantiza, ¿no? Porque obviamente si no existe este tipo de correcciones, hasta ahora, pues, pobres jóvenes vivieran tal vez con esos inconvenientes, incluso a veces siendo abusados, también ultrajados a través de maltrato psicológico, maltrato verbal. Pero hoy en día ya tenemos los lugares en donde nosotros poder ir a denunciar, y no solo ellos, sino si nosotros podemos, algún rato vemos este maltrato, podemos acercarnos al Ministerio de Trabajo, a la Defensoría Pública, para poder nosotros presentar como una persona particular una denuncia de tal vez de un maltrato a un joven. Sí. También seguido de eso, también tenemos la ley de la juventud. Sí. Tal vez alguien de ustedes conocía sobre esta ley importante que a raíz del 2008 ya se plasmó. ¿Sabían de esta ley tal vez? Si No alguien sabía. teníamos conocimiento. Eh, ya vamos a pedirle a ver, a Héctor. Héctor, por favor, Héctor Isa, a ver si nos puede ayudar con la lectura. Sí, Por Cristian. favor, Héctor, si nos puede ayudar con la parte que dice de la ley de la juventud, ¿ya? Hasta el artículo 6. Listo. Ley de la Juventud. La presente ley reconoce las particularidades de las y los jóvenes ecuatorianos y la necesidad de sus derechos y garantiza el cumplimiento de los derechos y obligaciones. Artículo 6. Titularidad de todos los derechos. Los y las jóvenes son titulares de todos los derechos reconocidos de la Constitución Política de la República, en los instrumentos internacionales vigentes y en otras normas legales, por lo que se reafirma su derecho al pleno goce y disfrute de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tanto a nivel individual como colectivo. Muchas gracias, Héctor. Sí, la ley de la juventud, como dice, parte importante de aquello, nos dice que ellos promoverán, ¿no? Promoverán el goce y el ejercicio efectivo de los derechos de los jóvenes, ¿sí? Haciendo cumplir sus deberes y también sus obligaciones. Recordemos que ustedes como jóvenes o jovencitas, aparte de sus derechos, también tienen sus obligaciones, ¿no? Si, por ejemplo, sus padres les ponen y les dicen que van a entrar a estudiar, entonces, ¿cuál es su obligación? La obligación es de dedicarse a estudiar, sacar buenas notas y obtener su título para a futuro poder obtener un trabajo, ¿no? Esos son dentro de una de las obligaciones. Sí, algo de parte de sus deberes, podríamos decir que deben ser, dentro de las normas, ser un buen ciudadano, ser una persona honesta, ¿sí? Si ya están trabajando, pues trabajarlo, hacerlo bien para poder de esa manera devengar el sueldo que ustedes obtienen. Y dentro de lo que nos menciona el artículo 6, pues algo relacionado a lo que está dentro
en forma general de la ley, nos habla también que los derechos están reconocidos de la Constitución, como les mencionaba en los dos artículos, tanto en el 35 y en el 39, también se encuentran estipulados en lo que es en las normas internacionales, ¿sí? Que están vigentes en nuestro país, de acuerdo a los diferentes convenios que tienen, que han hecho pues las autoridades, ¿sí? Y también se encuentran en las normas legales como en los acuerdos ministeriales, tal vez en las ordenanzas que emiten los municipios. Eso también se encuentran ya regidos la protección a este grupo prioritario. De todas estas normas hace que la protección y también el disfrute de los derechos se cumplan a cabalidad, ¿sí? A través de los entes políticos, sociales y culturales, tanto a nivel individual como colectivo, como nos mencionaba en el artículo 35 de la Constitución, que ustedes también tienen la potestad de poder asociarse, ¿no? Entonces ahora ya no es que solo las personas que de pronto están pertenecen en este caso, digamos, a la función judicial, al municipio, los empleados, solo ellos pueden asociarse, sino y ahora como jóvenes pueden asociarse y a través de esas asociaciones también presentar sus requerimientos, quejas, incluso en cuanto al no cumplimiento de estas normas como grupo prioritario, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. A través de esto también tenemos lo que es las política de juventud, ¿no? Las políticas de juventud es algo muy importante porque existe a través de esto, pues, proyectos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice que es la política de juventud? ¿Quién nos puede ayudar leyendo ya, por favor? Tú, Gracias. ¿Qué es? Es la principal instrumento de referencia técnica para el conjunto de decisiones y acciones que se tomen y emprendan en pro del desarrollo juvenil. Contemplan diferentes dimensiones de la vida de las y los jóvenes. Aborda también las necesidades que tienen. Siempre enfocan en los 4 ejes principales como es educación, trabajo, tiempo libre y participación. Muchas gracias. Algo de lo importante de acá de estas políticas de juventudes es como al inicio les comentaba, es donde las primeras autoridades a nivel nacional o a nivel cantonal eh, tienen como instrumento, ¿sí? Para a través de los proyectos implementar objetivos y tomar decisiones y las acciones para que se cumplan los derechos, en este caso de ustedes como los jóvenes, para un buen desarrollo, ¿no? Entonces, algo que últimamente, a raíz de lo que se vino ya las votaciones, todo eso para el presidente electo hoy en día, él decía y abordaba dentro de estos 4 ejes principales, se enfocaba mucho en la educación. A él no le parecía de que esté implementado el CENESID en cuanto a las pruebas, ¿verdad? Entonces él decía que todos los jóvenes tienen derecho a elegir lo que quieren estudiar, no a que les impongan a cualquier carrera. Y bien es cierto que lamentablemente eso se daba. Muchos de los jóvenes no accedían a poder estudiar lo que ellos querían, ¿no? Y varios de ellos pues fueron trucados sus anhelos y optaron tal vez por algunos por tecnologías que tal vez que ya por necesidad de obtener tal vez un título se ingresaron a estudiar aquello. O otros incluso no ingresaron a las universidades, se dedicaron ya tal vez a algún oficio, se dedicaron a buscar trabajo para obtener el sustento diario.
¿sí? Entonces, hoy en día el presidente electo pues ya tomó esa decisión para que puedan cada uno de ustedes elegir lo que ustedes quieran, no a que le impongan a lo que ellos o diferentes a normas o algo que puedan elegir, en este caso, iniciar su actividad de la educación. En cuanto al trabajo, como les decíamos, pues al inicio es el trabajo digno, ¿no? Que debe tener un joven, ¿sí? En cualquier tipo de trabajo que así sea, que vaya a aprender, pues este joven tiene que ganar su sueldo básico, estar afiliado al IES y de esa manera, pues ir también eh, ir sentando en la ciudadanía un poco ya de conciencia a este tipo de obligación que tiene a través de las normas. Vamos a topar un poquito el tema en cuanto a una implementación. Les quiero pasar un ejemplo de lo que hizo Colombia, ¿no? En cuanto a la política de juventudes. Sí, ellos presentaron un proyecto a través de la presidencia, ¿sí? Una política pública de juventud. La participación juvenil, el ciclo de la política pública de la juventud, que ellos la denominaron en un plan del 2019 con una visión a futuro al 2030, ¿sí? Durante este lapso de tiempo ellos ya vieron cuáles son las problemáticas a venir con los jóvenes de su país. Entonces, aquí vamos a observar que cuál es el procedimiento para implementar una política, ¿sí? Entonces, como primera fase, si observamos, aquí tenemos que es la fase preparatoria, ¿no? En donde vienen las ideas, en donde vienen ya cuáles son los objetivos a trazarse durante todo este tiempo para poder proteger a esta juventud. Sí, entonces, como ahí dice, nos dice acá, regáleme un ratito que me dice, tengo 10 minutos, ya lo actualizamos. Ya, entonces, nos dice que en la fase 1 tenemos el balance de la juventud, mediante un documento hacemos un balance de la política de la juventud, en donde, donde tuvieron contacto con 6.984 jóvenes. En la segunda fase ya viene la agenda pública, ¿no? En donde ya aquí ya se trazaron los objetivos, tomaron contacto con los jóvenes, les plantearon cuáles fueron los objetivos a cumplirse, cuáles son los derechos que quieren proteger. Sí, de ahí hicieron un contacto de 3.580 jóvenes y tuvieron 238 diálogos. En la tercera fase ya va la formulación. En esta etapa, aparte de los diálogos y también donde se relacionan los jóvenes, ¿sí? Ya como actores importantes dentro de los proyectos que ellos tenían, pues esta formulación es importante ya para la última fase, que es la implementación. ¿Sí? Dentro de la fase de implementación ya tenemos la coordinación intersectorial, interinstitucional, en este caso, tomándolo como ejemplo en nuestro país, sería el Estado en sí con los GAS parroquiales, los GAS cantonales, para de alguna manera ir relacionando e ir implementando de mejor manera y verificando que se cumplan los diferentes objetivos y las diferentes metas que ellos se han planteado con la juventud, ¿sí? Y como último tema, vamos a tratar sobre la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. Vamos a pedirle a la señorita Erika Jarrín, por favor, si nos puede ayudar con la lectura. Sí, buenas noches. Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. Es el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes. Se ha convertido en norma legal interna de obligatorio cumplimiento para los estados que la han ratificado, así como en documentos orientados para el diseño y la implementación de políticas.
programados, proyectos e iniciativas en la materia de la juventud, con enfoque de derechos que puede ser referenciado y aplicado tanto por los gobiernos como por las y los ciudadanos. Muchas gracias. Sí, un poquito al preámbulo de la lectura, pues quiero comentarles que esta Convención Iberoamericana tomó la decisión en su momento, en el 2008, de tomarnos en cuenta nuestro país, una vez que ya la Constitución de nuestro país, pues, pudo incluir a los jóvenes como atención prioritaria, y fueron invitados hasta la ciudad de Badajoz, en el país de España, ¿sí? En octubre del 2008, con la finalidad de que puedan interrelacionar, puedan obtener un poco avisoramiento en cuanto a la protección de estos derechos, ¿sí? Entonces, nos habla aquí este tratado internacional, ¿no? Entonces, no solo estamos protegidos por el sistema de nuestro país, sino también existe un tratado internacional en cual, como específico, tiene el cuidar a los derechos a los jóvenes. Entonces, como ustedes saben bien, ellos se preocupan a través de un diseño y implementación de políticas, programas y proyectos para dar protección a los derechos de los jóvenes. Y ellos también se encargan de verificar la aplicación de estos programas a los gobiernos, ¿sí? De cada país que son miembros, y a su vez también que deben siempre estar velando por la protección de cada uno de estos jóvenes, ¿sí? Entonces, con esto quiero dar concluido a esta capacitación que les he podido brindar. Espero que ustedes hayan obtenido un poco de aprendizaje en cuanto a algunas cosas que de pronto fueron aprendiendo el día de hoy. Entonces, si es que tienen alguna pregunta, por favor, que me puedan hacerlo saber, tal vez a través del chat o directamente activando el audio, por favor. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, Génesis, la escucho. Ya. ¿Desde cuándo pasan a pertenecer a un grupo prioritario los jóvenes y por qué? Gracias. Como les había mencionado, a raíz de las reformas de nuestra Constitución, de la Carta Magna, como se la denomina, en el año 2008 fue incluida este grupo de atención prioritaria, como son los jóvenes, debido a que en ese entonces habían estadísticas muy escalofriantes en cuanto al maltrato a los jóvenes y a jovencitas, ¿sí? Como les comentaba un poquito, el tema del trabajo, eran explotados, eran maltratados física, psicológicamente, a veces incluso por los mismos familiares. Entonces, viendo esas estadísticas escalofriantes que presentaron a través de la Policía Nacional, que era el DINAPEN, pues tomaron esa decisión, porque incluso hubo una serie de violaciones, una serie de homicidios en contra de los jóvenes. Entonces, por esa situación, en ese año toman la decisión de incluirla ya en la Constitución para ser parte de la protección a los jóvenes. Gracias, Cristian. Tal vez alguna otra inquietud o ya para finalizar nada más y que poderles dar otra indicación. Yo tengo otra consulta, Cris. Jairito, díganme. ¿Cuál es el grupo prioritario que consta en la norma? Sí, el grupo prioritario que consta en la norma, valga la redundancia, ahí están incluidos los jóvenes, están las personas con discapacidad, ¿sí? Mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas y también se encuentran los privados de libertad. Esos son el grupo cerrado en cuanto a la prioridad que tienen dentro de este artículo 35 y 39 de la Constitución de la República.
Listo, y ahí me quedó más claro. Muchas gracias. Entonces, les voy a pedir de favor, una vez culminada la interacción, les voy a pedir de favor que me puedan ayudar. Nos vamos a demorar creo que unos 3 minutos para que puedan ingresarse al link que les pude hacer llegar y que puedan, por favor, llenar la encuesta. Les pido de favor con eso y ya estaríamos terminando la capacitación. Una vez que vayan ustedes culminando, por favor que puedan hacer una captura y me puedan enviar por WhatsApp de lo que ya van terminando la encuesta, por favor. Y también vamos saliendo de una vez de la capacitación. En verdad les quedo, mientras van llenando la encuesta, les agradezco mucho por la participación, por el tiempo que se han dado de quitarles tal vez algunos de sus trabajos, de sus familias, y les quedo en verdad muy eternamente agradecidos y espero seguir contando con ustedes porque el proyecto de vinculación en nuestro barrio no me falta una parte más. En cuanto a la encuesta, si es que hay alguna inquietud, pues me lo hacen saber.